2 por I1, y también la caída de tensión en la inductancia, menos 1 por S, ¿ya? S por I1. Donde ustedes saben que S, ya lo hemos dicho más de una oportunidad, es la frecuencia compleja que sería J omega. Y en este caso, como no nos dan ese tema, entonces nos queda ahí, le vamos a poner S. Y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, en este caso, dado que I2 tiene que ser 0, esta fuente de voltaje se va a ir a 0. Y de acá llegamos a la conclusión que B1 es igual a 2 más S por I1. De donde se deduce que el Z11, que es igual a B1 partido por I1, es igual a 2 más S. Y ahí calculamos el parámetro de impedancia entrada desde el lado de la puerta 1, con la puerta 2 en circuito abierto. En el segundo caso, lo que tenemos que calcular es el Z21, que es el voltaje de la puerta 2, dividido por la corriente de la puerta 1, cuando la corriente de la puerta 2 es 0. Entonces tenemos que calcular este voltaje. Como este voltaje es, como este lado está sin fuente, la corriente es 0, entonces la caída acá, ¿verdad?, es 0, porque 0 por 3 va a ser 0. Por lo tanto, el voltaje acá es el voltaje que aparece en esta inductancia. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que V2 es igual a S por I1. La caída acá es la reactancia, ¿no es cierto?, la impedancia de la inductancia multiplicada por la corriente I1. Y de acá se deduce que V2 sobre I1 es igual a S, y esto es Z21. Muy similar al caso anterior, solamente que hay que tener cuidado con una fuente que no desaparece porque es fuente dependiente. Después hacemos el caso 2, que es cuando suponemos que la fuente está por este lado. Aquí ponemos una fuente B2, y en ese caso el I1 al morado va a ser 0. Y muy similar al caso anterior, planteamos la ley de Kirchhoff voltaje acá ahora, diciendo que B2 menos 3I2. Ustedes después, bueno, al que no vino a clase le va a costar entender el problema, pero estamos haciendo dos problemas distintos en un misma, para no dibujar de nuevo la red. ¿Ya? Menos S por I2 igual a 0. Y de acá tendríamos que B2 es igual a 3 más S por I2. Entonces finalmente B2 partido por I2, que es igual a Z22, cuando I1 es 0, es igual a 3 más S. Bueno, y finalmente nos corresponde calcular el Z12, que es el voltaje de la puerta 1, cuando la corriente inyectada está en la puerta 2, y la corriente en la puerta 1 es 0. Entonces, cuando miramos este voltaje, se supone que no está esta fuente, está en circuito abierto, no hay circulación de corriente, entonces el voltaje que aparece acá sería V1 más I2, ¿verdad? El voltaje V1 más I2
menos 2, ¿verdad? Por I1, pero esto es 0, porque la corriente en este rato es 0, y menos S por I2, igual a 0. ¿Cierto? La corriente que está circulando es esta no existe, y la caída acá es simplemente S por I2. Aquí no hay caída porque la corriente es 0, y el voltaje que se induce acá depende de este valor de corriente, por lo tanto es distinto de 0, y aquí tendríamos B1. Entonces, B1 va a ser igual a S menos 1 por I2. ¿Ya? Y finalmente llegamos a la conclusión que el Z12, que es B1 sobre I2, es S menos 1. Si alguien puede poner acá J omega, también lo podría hacer. Y así hemos calculado los 4 parámetros asociados a este problema. ¿Ya? Y este es un problema más difícil porque, como les dije, tiene esta fuente dependiente que no la podemos anular. Bien, este problema ya lo resolvimos en la clase anterior, y está este problema. ¿Qué pasa con un transformador? Bueno, en el caso de un transformador, que ya lo vimos en una parte de la materia, ya sabemos lo que son los transformadores, lo hemos incorporado en la teoría, sabemos hacer los análisis. Eso fue visto en el caso de teorema Thevenin. Aprendimos a modelar los transformadores en un circuito eléctrico. Y en este caso, ¿cómo podríamos hacer Z11? Es B1 partido por I1 cuando I2 es 0. Aquí tenemos las ecuaciones del transformador. Entonces tendríamos que dividir B1 sobre I1, sería B2 sobre N, dividido por menos N por I2. O sea, en el fondo nos quedaría menos B2 partido por N cuadrado y 2. Pero I2 es 0. Por lo tanto, el parámetro queda indeterminado. Entonces, un transformador no tiene representación en el espacio de los parámetros Z. Lo mismo va a pasar con el Z22, que los dos son indeterminados. Entonces no podemos calcular los parámetros Z de un transformador. Entonces un buen punto. No siempre se pueden encontrar todos los parámetros. Y hay ciertas configuraciones o cierta forma de las ecuaciones en las cuales no podríamos trabajar. Así que para que lo tengan presente, no siempre es posible decir que vamos a encontrar los parámetros de cualquier circuito. Hay circuitos que no tienen asociado un parámetro en una determinada tipo de configuración de variables. Bien, esto bueno, me lo voy a pasar en los parámetros T y nos vamos a ir a los parámetros admitancia. Otra forma de ordenar las variables es como está acá, ¿no es cierto? Yo les dije que habían 6, ya vimos una, le llamamos los parámetros Z, porque la ecuación es B igual a Z por I. En este caso es al revés. Vamos a dejar la corriente, los voltajes, ¿verdad? Aquí los voltajes serían las variables independientes. Y las corrientes serían las variables dependientes. Ahora, si ustedes relacionan corriente contra voltaje,
el parámetro que tiene que acompañar tiene que ser admitancia. Porque ustedes saben que Z se define como B partido por I, y Y se define como I partido por B o Y igual a Z a la menos 1. ¿Ah? El inverso de la impedancia. Como acá estamos relacionando I con respecto a B, entonces ustedes pueden ver en este caso que I es igual a Y por B. Entonces, por esa razón, el parámetro que tiene que acompañar al voltaje para convertirlo en corriente tiene que ser admitancia. Así que por eso estos parámetros se les llama admitancia. Y tampoco hay que ser muy creativo en estas cosas, porque lo que ya está predefinido, simplemente le vamos agregando el apellido del origen. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la forma en cómo deberíamos calcular los parámetros usando la filosofía anterior. En este caso, por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo podemos calcular este parámetro? Entonces, uno dice ya, hagamos que B2 sea 0, el truco que ya les dije, esta fuente de voltaje va a ser 0, de tal forma que va a quedar en función de B1, y 1 partido por B1 me debería dar Y11. Y así el mismo ejercicio lo hacemos para todo. Si nosotros decimos que B2 es 0, circuitalmente lo que estamos diciendo es que tenemos que cortocircuitar estos terminales. Esa es la diferencia con respecto a los parámetros C. Para que en el parámetro Z, para que I2 sea 0, no teníamos que dejar este en circuito abierto, o sea, no conectábamos fuente acá. Era la única forma para que la corriente fuera 0. Pero en este caso, la condición para poder despejar la ecuación es que B2 sea 0. Y circuitalmente nosotros sabemos para que algo sea 0, estos dos terminales tienen que estar unidos, que es lo que nosotros le llamamos cortocircuitar los terminales de salida. Si yo cortocircuito estos terminales, entonces Y11 se obtendría de I1 sobre B1 y el Y21 de I2, la corriente que circula por aquí, sobre B1. Y a la inversa, ahora me voy a la otra puerta, alimento la otra puerta con una fuente de corriente, I2, o fuente de voltaje, lo que me guste, y cortocircuitamos la puerta 1 para hacer que B1 sea 0. Y así vamos a tener Y12 y Y22. Ahí está dicho en forma de ecuación lo que estamos comentando. Así que en general lo que uno tiene que acordarse siempre de estas definiciones, que son fáciles de obtener porque nacen básicamente de esta ecuación. Así que lo que tienen que aprenderse de memoria es esta ecuación, esta estructura, la estructura Y y la estructura Z. Debido a que acá tenemos que cortocircuitar las puertas, a los parámetros Y se le llama parámetro admitancia de cortocircuito. Así como a los parámetros Z le llamamos parámetro impedancia de circuito abierto, a los parámetros Y le vamos a llamar parámetro admitancia de cortocircuito. Y ahí están las definiciones: admitancia de entrada de cortocircuito, admitancia de transferencia de cortocircuito, admitancia, etc. Y también el teorema que nos dice que si Y21 es igual a Y12, la red es recíproca. Es decir, da lo mismo mirar por el lado izquierdo que por el lado derecho la red. Bueno, este es un caso que después lo vamos a analizar. El circuito equivalente, igual que en el caso anterior, aquí quizás le voy a poner la ecuación para que no se olviden. Nosotros sabemos que la ecuación de cuadripolo es que I1 es igual a Y11 por B1 más el Y12 por B2. Y esta ecuación se dibuja así. B1, perdón, la corriente I1 se va a dividir en dos corrientes, una que baja por aquí y una que baja por acá. Esta corriente se calcula como el voltaje multiplicado por la admitancia. Y esta corriente es Y12 por
B2, pues aquí la tenemos, solamente que aquí la estamos dibujando como fuente corriente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación está dibujada acá. Y por supuesto, la otra parte del problema, que es I2 es igual a Y21 por B1 más Y22 por B2, está dibujada acá. B2 tiene que bifurcarse en dos corrientes, porque es la corriente I2 que entra, baja acá, B2 multiplicado por Y22 más la corriente acá, que es este pedazo de la ecuación, Y2 por B2, perdón, este pedazo de acá. Este es el tema, el término de acá, porque me está haciendo la relación de transferencia con la variable de la puerta 1. Y esta, por lo tanto, es la variable de la puerta de entrada. Y acá lo mismo, esta, la variable que me relaciona con la puerta de entrada, y este pedazo de la ecuación, esto que está acá. Así que no es muy complejo. En general, todas las ecuaciones se pueden dibujar. A veces sale más difícil el dibujo que la ecuación, pero cuando convenga, podemos recurrir a ese truco de dibujar el circuito equivalente y después agregarle los elementos que uno quiera trabajar. Bien, aquí tenemos un caso. ¿Cómo nos quedaría este caso? A ver, no vamos a dibujar mucho acá, simplemente vamos a aplicar las ecuaciones para eh, no llenar tanto la pizarra de... Ahí. Bueno, el Y11, ustedes saben que es B1 partido por I1, es decir, aquí va a ir I1, aquí va a ir B1, y acá tenemos que hacer un cortocircuito y decir que la corriente va a ir en esa dirección. Esa es la otra cosa importante. Entonces, si aplicamos una fuente de voltaje acá, la pregunta es ¿cuánto vale B1? O sea, perdón, ¿cuánto vale I1? ¿Ya? Y la alternativa es como lo hace a veces el SADICU, es que en vez de poner una fuente de voltaje, ponen una fuente de corriente. Si ustedes pusieran una fuente de corriente acá, ¿no es cierto? Ustedes tendrían corriente ahí y corriente allá. La pregunta que uno se haría, ¿cuánto es la corriente que se va por aquí y cuánto es la corriente que se va por allá? Entonces, hay varias formas de resolver el problema. Uno sería resolver el paralelo, ¿verdad? Que sería, yo creo que lo harían todos de la misma forma. Diríamos que el Z equivalente sería 2 más 3 por 6 dividido por 3 más 6. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos 2 más 3 más 6 son 9. 3 por 3 y por 2. Y abajo seríamos 3 por 3. Entonces ahí nos da finalmente 4. Ese sería el equivalente de la resistencia y el voltaje B1 sería Z equivalente por I1. De donde se deduce que I1 sobre B1, ¿verdad? Sería 1 partido por Z equivalente, es decir, 1/4 de mol. Ahí calculamos el parámetro Y11, ¿verdad? Y después está el Y21, que es I2 sobre B1, cuando B2 es 0. Entonces, en el fondo ahí tendríamos que calcular esta corriente. Entonces,
En este caso, tendríamos que calcular que I2 gorro es un divisor de corriente, ¿verdad? El divisor de corriente dice que aquí viene la corriente entrando I1, y esa corriente se va a ir por dos lados. La corriente que se va por acá dice que esta impedancia, la impedancia opuesta, que sería 6 dividido por la suma de las dos, 9 por I1. O sea, sería 3 por 2, 3 por 2, y abajo sería 3 por 3. Se me dan 3, se me darían 2 tercios de I1. Esa sería la corriente que se va por ahí. Y tengo que calcular B1, pero B1 ya lo tenemos como Z por I1. Entonces ahora el I2 sobre el B1 sería 2 tercios de I1 dividido por el Z equivalente, que serían 2, 4 y 1. Que me va lo I1 y me queda un sexto. Aquí en estos problemas hay que acordarse bastante de los divisores de corriente, divisores de voltaje, porque estos problemas en general son chicos y esas reglas empiezan a ayudar para resolver. Algunos de ustedes podrían haber dicho, bueno, este problema lo podríamos haber resuelto por nudo, ¿verdad? Podríamos haber calculado el nudo acá, o sea, el voltaje acá, aquí habría entrado una corriente y aquí habrían salido B partido por 6 más B partido por 3 igual a I1, habríamos calculado el voltaje que habría sido I1 es igual a B partido por 9. Y el voltaje habría sido entonces 9 y 1. Y la corriente que se va por acá habría sido 9 y 1 partido por 3. ¿Ya? Y, y el voltaje acá de 1 habría sido... Ah, ¿sabes que hubo un error? No, está bien. El Z equivalente incluye el voltaje, la impedancia de ahí. Me interesa este voltaje. Este voltaje sería la caída acá por la caída acá. La caída acá sería I1 por 2 y la caída de corriente acá sería la corriente acá por 6, que ya la habíamos calculado. Pero como si ustedes se dan cuenta, es un poquito habilidad de análisis de redes pequeñas. Los parámetros Y son un poquito más difíciles de calcular que los parámetros Z, porque se cortocircuita la red en algún punto y eso genera cambios topológicos. Y eso a veces son como un poquito más difícil de resolver. Entonces, como les digo, en realidad los parámetros Z es lo que sabemos, pero en casos de aplicaciones de problemas muy, muy específicos. Bueno, aquí hay un problema más difícil. Tiene una fuente de corriente. ¿Ya? Lo vamos a iniciar, después ustedes en la casa lo terminan. Pero supongamos que queremos calcular el Y11. Supongamos que para hacer este problema yo tendría que calcular, cortocircuitar acá. Este sería I2. Aquí podría poner una fuente de voltaje B1. Vamos a hacerlo, no vamos a hacer como dice el sadico, sino que vamos a poner una fuente de corriente B1. Y en este problema tengo que calcular cuánto vale la corriente I1. ¿Ya? Entonces,
Este problema lo podríamos resolver por nudo, porque necesitamos un único nudo, ¿verdad? El nudo 1 sería Bx, ¿verdad? Menos B1. Vamos a hacerlo así metro carretero para que algunos se acuerden. Partido por 8 más Bx partido por 2 más Bx dividido por 4. En realidad aquí debería ser Bx menos B2, pero sabemos que B2 es igual a 0, está cortocircuitado, así que por eso. Y hay una corriente que sale, menos, o sea, más 2 y igual a 0. ¿Cierto? Esta corriente que sale, Bx menos B, esta salió para allá, esta salió para abajo, esta salió para allá, y esta. Todas las sumas son 0. Bueno, esto se podría reducir un poquito diciendo que esto es un octavo más un medio más un cuarto de Bx, ¿verdad? Más 2, de acá sabemos que I es igual a I1, 2 y 1, y igual a B1 sobre 8. Ya, y ahora, ¿cuánto vale I1? I1 sería B1 menos Bx partido por 8. Por lo tanto, bueno, a ver si alguien puede calcular esto. Esto sería 4 y este sería 2, 7. Este serían 2 octavos más 4 octavos, 6 octavos, 7 octavos. Entonces ahí tendríamos 7 octavos de Bx más 2, B1 partido por 2 sería B1 partido por 4 menos Bx partido por 4 igual a B1 partido por 8. De nuevo, aquí se restan 2 octavos a Bx, entonces me quedarían 5 octavos de Bx igual a 2 octavos menos 1 octavo sería menos B1 partido por 8. Finalmente, el Bx va a ser igual a B1 a menos B1 partido por 5. Ya, si tenemos Bx, podemos calcular entonces I1. Entonces I1 es igual a B1 partido por 8 menos Bx, que sería menos B1 partido por 5 y a su vez dividido por 8.
Bueno, 5 por 8, 40, más 40, un cuarentaavo. 5 por 8, 40. Serían 6 cuarentaavos de B1, ¿no? Ya, ahí tendríamos entonces I1, por lo tanto, I1 sobre B1 va a ser 6 sobre 40, que serían 3 sobre 20. Y hasta ahí llegamos. 3 sobre 20, no. Y ese sería el Y11. El Y12, y ahí van a tener que seguir ustedes en su casa, perdón, el Y21 va a ser I2 sobre B1 cuando B2 es 0. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es calcular cuánto vale la corriente y sus dos. ¿Ya? Bueno, ahí tienen que hacer una ley de Kirchhoff corriente, ¿no es cierto? Decir, por ejemplo, I sub 2 más 2 y 1 tiene que ser igual a, perdón, esta más esta, menos esta, corrientes que entran menos la que sale, y esa corriente sería 0 menos Bx partido por 4. Y eso va a ser igual a 0. Como ya tenemos B1, entonces tenemos que hacer la relación de B1 ya, y 2. Bueno, aquí hay que empezar a reemplazar nomás. Y 2 más 2 y 1 más Bx partido por 4, pero Bx son menos B1 partido por 20, igual a 0. Y como necesitamos B1, vamos a tener que reemplazar este I1 por este de acá, que son 6 sobre 40 B1. Entonces nos va a quedar I2 más 2, 6 sobre 40 B1 menos B1 sobre 20 igual a 0. Y ahí tienen la relación entre I2 y B1, ordenan y van a ser I1 sobre I2 sobre B1 y finalmente le va a salir el Y1. Bueno, así se hacen este tipo de problemas. ¿Ya? El resto lo practican en la casa con mucha delicadeza. Al revés, ponen la fuente de voltaje acá y la fuente, el cortocircuito acá, y calculan el Y22 y el Y12. Por eso estos problemas requieren como que ustedes ya sean diestros en análisis de circuito, no pueden andar cuatiqueando, que no me sé la ley de Ohm, que no me sé el divisor de voltaje, que no sé cómo sé el divisor de corriente, porque esas cositas aquí como que empiezan a ayudar un poquito. O por último, si uno se va de un método más carretero como método de nudo que lo hicimos acá, o lo hacen por método de malla, pero tendrían 3 mallas en este caso, si hacen método de malla. Lo van a hacer igual, pero va a ser mucho más lento. Aquí en realidad el problema ya resultó largo por el hecho de que lo hicimos por nudo y no estamos aprovechando ninguna propiedad, digamos, que a lo mejor podríamos usar con otros métodos. Ya. Esa es un poco la historia. Bueno, este es un caso más simple, más complejo porque tiene más elementos, pero la misma historia. Cortocircuitar el puente, reducir esa impedancia acá. Bueno, al cortocircuitar acá,
Si cortocircuitamos acá, esta impedancia sale, ¿verdad? Y finalmente el Y11 va a ser el paralelo de estas dos impedancias. El paralelo de las dos impedancias son admitancia en el fondo. Y el Y21, hay que calcular el voltaje acá y por supuesto ahí es más difícil. En este problema convendría poner una fuente corriente acá. Porque al poner una fuente corriente podríamos hacerlo por divisor de voltaje. Y así podríamos saber cuánto es la corriente que hay acá. Entonces saldría esta impedancia dividido por la suma de los dos, me daría inmediatamente la corriente que va por ahí, y esta va a quedar en función de B1. Entonces ahí saca la relación de I2 sobre B1 y por supuesto se ahorran harto trabajo si aplican un divisor de corriente. Y lo mismo va a ser, para otro lado lo mismo, o sea, se repite lo mismo al revés, en que la fuente está acá, aquí está el cortocircuito, y hay que calcular la corriente que circula por acá, y va a ser el divisor de corriente acá. Hay que tener cuidado con el sentido de la corriente, porque aquí la corriente se supone que va hacia allá, y la corriente en teoría va hacia abajo cuando le pongo el voltaje a la fuente acá, entonces queda con un signo menos, que hay que tener cuidado con esos detalles. Bueno, este parámetro Y, un problema más simple todavía de lo que hemos visto acá. Hemos visto tres problemas ya. Bien, vamos a otro parámetro ahora. Los parámetros híbridos. Ya, este parámetro va a costar un poquito más aprendérselo de memoria, porque es una mezcla de variables. Por un lado, la variable independiente sería I1, ya, en este caso, por eso que se llama parámetro híbrido, porque no es ni Z ni Y. Ya, estas serían las variables independientes. I1 y B2. Y las variables dependientes van a ser B1, el voltaje de la puerta 1 y la corriente de la puerta 2. Y las variables independientes es la corriente de la puerta 1 y el voltaje de la puerta 2. Entonces ustedes se darán cuenta que la relación de B1 con corriente y B1 con voltaje no puede ser algo que sea estándar. Uno podrá ver acá, ¿no es cierto?, que B1 con I1, esto tendría que tener formas de ohm, ¿verdad? Porque I por algo me da B, tiene que ser ohm. Pero acá B1 en relacionado con B2 es la relación de dos voltajes. Lo que hay acá es simplemente una razón de voltaje adimensional, ¿verdad? Y una cosa. En este caso relacionamos I2 sobre I1, por lo tanto esto que hay acá también es adimensional. Es una razón de corriente, y este que está acá, estamos relacionando corrientes con voltaje, por lo tanto esto tiene que ser admitancia. Admitancia, es decir, tiene que ser mho. Entonces, dado que en un mismo conjunto de parámetros tenemos impedancias, admitancias, razones de voltaje y razones de corriente, entonces por eso es que se le llama parámetro híbrido. ¿Ya? Y uno siempre se les equivoca y dice, bueno, ¿qué es lo que va en el lado izquierdo? B1 y 2, en el lado derecho I1, B2. Se le dan vuelta estos números. Entonces es como que uno tiene que sabérselo de memoria o tenerlo ahí en un pequeño ayuda a memoria. Estos tipos de parámetros, si es que alguno no ha hecho todavía el curso de electrónica 1, los van a usar ahí. Los transistores se representan de esta forma, como un parámetro híbrido. ¿Ya? Y estos valores de H tienen un significado físico en el mundo de la electrónica. Entonces este dije yo que uno de los parámetros que lo van a volver a visitar en algún otro curso. En teoría, si ustedes están siguiendo la secuencia correcta de la carrera,
es lo que yo le estoy diciendo. Pues yo sé que en el plan nuevo no hay prerequisitos y se genera un caos, que es un tema que nosotros nunca hemos podido entender cuando nos dijeron ese sistema que hay ahora, que se pueden hacer asignaturas sin haber hecho previaturas antes. Así que un alumno podría hacer electrónica si quiere sin haber hecho las redes. Por supuesto que eso es un desastre desde el punto de vista de concepto, porque podría alguien entrar en un curso que no tiene la base como para comprender mejor lo que se está haciendo. Aquí estaría la fórmula para calcular cada cosa. Aquí tenemos H11, sería una impedancia, ¿verdad? Porque es V1 sobre V sobre corriente cuando la puerta 2 está cortocircuitada. Entonces, esto sí es una impedancia de entrada de cortocircuito. Esta sería una ganancia de tensión, la relación de V1 sobre V2 cuando la puerta 1 está en circuito abierto. Esta sería una razón de corriente cuando la puerta 2 está cortocircuitada, es decir, de cortocircuito, razón de corriente de cortocircuito, ganancia de voltaje de circuito abierto, impedancia de cortocircuito, y esto sería una admitancia, I 2 sobre 2, a circuito abierto. Así que tenemos impedancia de cortocircuito, admitancia de circuito abierto, razón de voltaje a circuito abierto, razón de corriente a cortocircuito. Y esa sería como la interpretación física que nosotros podríamos darle al problema. Y el circuito equivalente sería como el que está acá, un poco recordando la ecuación. Decimos nosotros que B1 y 2 tendremos que decir acá que B1 abajo, B1 es igual a H11 por I1 más H12 por B2. Si escribimos esta ley de voltaje, ¿verdad? El voltaje acá sería el voltaje acá, H11 por I1 más el voltaje que hay acá. Y en este lado tenemos una ecuación de corriente, ¿ya? En este lado tendríamos que decir que es I sub 2 va a ser igual a H22 por B2 más H21 por I1. Y esto, como si ustedes se dan cuenta, esto es una fuente de corriente. Este es fuente de voltaje. Aquí, ley de Kirchhoff voltaje. Este voltaje tiene que ser igual a este más este. Este, ley de Kirchhoff corriente. Esta corriente es igual a esta corriente más esta corriente. Y así dibujamos las mismas ecuaciones. No sé qué es más fácil aprenderse, si las ecuaciones o el circuito, ¿ya? Pero requiere una buena cantidad de práctica acordarse de los circuitos. A ver. Bueno, los parámetros H, vamos a hacer este, que es más fácil. El más difícil se lo dejo de tarea. Para acordarnos de los parámetros, ¿no es cierto? La primera ecuación era que B1 es igual a H11 por B1 es H11 por I1. H11 por I1 más H12 por B2. Y el otro era I2 es igual a H21 por B1 más H22 por I2 es igual a H22 por B2 más H21 por I1.
Ahí. Dios. H2 por y H1 por F. Bueno, el primer caso sería, es el H11, F1 sobre I1, pero cuando B2 es 0. Entonces, en el fondo, aquí lo que hay que hacer es cortocircuitar esta puerta y calcular el H11. Bueno, en este caso, el H11, como es una impedancia, nosotros simplemente podríamos decir que es 2 más 3 por 6 dividido por 3 más 6. Es la impedancia entrada en el fondo, ¿verdad? Es la impedancia entrada acá a cortocircuito, en la puerta 2. Entonces, esto dijimos que era más 3 por 3, 3 por 3, 3 por 3. O sea, en el fondo son 4. Ya, y después el H21, el H21 sería I2 sobre I1, cuando B2 es 0. El I2 es este que está acá. Entonces, acá podemos utilizar el divisor de corriente y decir que menos I2 es igual a 6 partido por 9 por I1. Por lo tanto, el I2 sobre el I1 es igual a menos 6 novenos. 2 tercios. Salió fácil, ¿verdad? Porque el H21 es una razón de corriente. Este sería el H21 y este sería el H11. Al revés, ¿ya? Cuando yo quiero calcular el H22, ¿cierto? De acá el H22 va a ser I2 sobre B2 cuando I1 es 0. Es decir, yo alimento por este lado y en este lado tengo que dejar en circuito abierto. Y en ese caso, la H22 es una especie de admitancia. Entonces, el B2, como está en circuito abierto, ve una impedancia de 6 más 3 ohm. Entonces, el H22 va a ser igual a
es 1 partido por 3 más 6 igual 1/9 de mol. Y el H12, que sería B1 sobre B2, cuando I1 es 0. Es la ganancia de voltaje. Entonces, en este caso, tenemos que calcular cuánto vale B2. Y eso podríamos usar divisor de voltaje. Nosotros sabemos que el B2 B2 es igual a 6 partido por 9 de B1. Entonces, el B1 sobre B2 es igual a 9 sextos. 3 medios. Y ahí estarían los parámetros. Bueno, como ven, al final los problemas no son como muy entretenidos, porque al final de cuentas es entretenerse con este asunto de manejar un poquito las ecuaciones y van a salir los parámetros. Ahí tenemos otro circuito que va a ser distinto de la complejidad, pero al final la filosofía siempre es la misma. Si me dan los parámetros, igual que en el problema anterior, por ejemplo, me podrían decir calcule el voltaje de circuito abierto. ¿Ya? Entonces uno tendría que acordarse de nuevo los parámetros H. Pero digo ahí, ese es siempre el torpeo, como que fea la palabra torpeo, digamos, en ayuda a memoria. Tendría que ser, ¿dónde la coloco la ecuación? Y ya se me olvidó. Bueno, siempre se me olvida la ecuación. Ahí está. B1 sobre I1 y B2. Entonces, B1 es igual a H11 por I1 más H12 por B2. Esa sería una de las ecuaciones. La otra, I2. I2 es igual a H21 por I1 más H22 por B2. Bueno, en este caso nos ponen el voltaje de salida. Aquí estaría el B1. Y aquí estaría el I2, que en este caso va a ser 0. Y el voltaje de salida, el más. Entonces, supongamos que en este caso nos interesa encontrar cuál es el voltaje de salida del circuito. Tendríamos que plantear primero la ecuación y decir que son 60 es igual a 40 y 1 más B1. Y esto sería 40 y 1 más B1, que son H11, que sería 1 kilo, 1000 y 1, más H12, perdón, H12 sí, que sería menos 2 B2. Y en el fondo serían 1040
I1 menos 2B2. Ya, con esta ecuación no podemos resolver porque tenemos dos incógnitas y una ecuación. Entonces tenemos que plantear la segunda ecuación, que sería I2 es igual a H2 por B2. Entonces sería la ecuación I2, que es igual a 0, es igual a H21, que es 10 I1, más H22, que son 200 microsiemens por B2. Bueno, de esta ecuación nosotros deberíamos despejar I1 y decir que I1 es menos 200 microsiemens B2 partido por 10. Y eso reemplazarlo arriba y decir 60 es igual a 1040 por menos 20 por 10 elevado a menos 6 B2 menos 2 B2. Bueno, y de ahí me va a salir el B2, ¿verdad? Que va a ser 60 dividido por 1040 por 2, serían 2080. 2080 por 10 elevado a menos 6 menos 2, y eso me va a dar el voltaje a la salida. Por decirle algo, ¿no es cierto? Puede salir cualquier cosa. En realidad los problemas no se ven como muy complicados. Esto, si uno estudia ahí un par de horas, entrena la mano, saca los problemas propuestos del Sariku, es un 7 seguro. Bien, y finalmente los parámetros de transmisión, que son, pienso yo, los parámetros que más se van a usar durante todo el resto de la carrera, ya sea en electricidad como en electrónica, porque nosotros los electricistas utilizamos para poder resolver todos nuestros problemas líneas de transmisión. En comunicaciones, el cable coaxial, el par telefónico, cualquier tipo de cable por cobre, ¿verdad? En todo lo que es comunicación, y ya la comunicación que ya sale un poco de esta línea inalámbrica, o la comunicación por infrarrojo. Y en Power System, la cosa ha sido muy estática durante los últimos 100 años. Hemos transmitido la energía por cable. Hasta el día de hoy no se vaticina ninguna posibilidad que la transmisión de alta potencia se haga por una manera alternativa que no sea por cables eléctricos, que son de cobre o de aluminio, porque son más livianos, ¿ya? Y hace que la infraestructura sea un poco menos costosa. Tesla, ¿no es cierto? No sé si ustedes se han metido a la internet a estudiar un poco, todo el mundo estudia Tesla, ¿no es cierto? Porque es una cosa así como más de una pasión esotérica ahí, que Tesla tenía contacto con los extraterrestres, no sé, que hacía sesiones espiritistas y una serie de cosas que uno escucha en internet o lee. Pero él trabajó en un proyecto en el cual quería hacer transmisión de alta potencia de una forma inalámbrica, utilizando torres de extra alta tensión. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de torres de sobre 1000 kilovolt, un millón de volt, porque de alguna manera para transmitir energía a extra alta tensión hay que romper la rigidez dieléctrica del aire, y para eso los niveles de tensión tienen que ser muy altos, porque los electrones viajarían a través del aire. ¿Ya? Bueno, un proyecto que fracasó, yo he visto las fotos, todo. Algunos hablan que era energía libre para todo,
pero técnicamente hablando, hasta el día de hoy sigue siendo una solución tecnológicamente infactible. Así que los electricistas vamos a seguir usando los modelos de línea de transmisión, de las líneas de transmisión de hace 100 años, que no han cambiado en nada, más allá de agregar ciertas sofisticaciones, como el retorno por la Tierra, ¿no es cierto? Y una serie de teorías que hay sobre esos temas. Siguen siendo los modelos tradicionales de las líneas de transmisión. Bueno, en este caso, los parámetros que se usan son A, B, C y D, para establecer la relación donde la variable independiente, en este caso, ¿no es cierto?, sería B2 y 2. Esta sería la variable independiente, el voltaje a la salida y la corriente a la salida. Y la variable dependiente sería el voltaje a la puerta de entrada y la corriente en la puerta de entrada. Ya, ahí está un poco de cháchara que yo le estaba hablando. Ahí estaría la fórmula para calcular los parámetros. Y estos son los otros parámetros alternativos que no los vamos a considerar. Estos están porque los pusimos porque están en el libro de referencia. Bueno, tenemos el caso, bueno, aquí está resuelto el problema, no se los voy a poner para hacerlos pensar un rato. Volvamos al transformadorcito. ¿Ah? ¿Qué pasa con el transformador si quisiéramos calcular los parámetros T? No se olviden, vamos a ponerlos por acá arriba. El parámetro T sería B1 es igual a B1 menos B2 y 2. Y I1, la corriente de la puerta de entrada, es igual a BC, B2 menos D y 2. Por lo tanto, si quisiéramos calcular el parámetro A, nosotros tendríamos que decir que es B1 sobre B2 cuando I2 es 0. Es decir, el lado 2 está en circuito abierto. Y tenemos que calcular una razón de voltaje, la ganancia de voltaje entre B1 y B2. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones que son del transformador, las cuales no podemos modificar porque así es la naturaleza. Cuando alguien fabrica un transformador, estas dos leyes son las que rigen el comportamiento de la transferencia energética entre el primario y el secundario del transformador. La razón de voltaje es igual a la razón del número de vueltas de cada uno de los enrollados. Aquí está N1 y aquí está el número de vueltas del enrollado N2. Entonces, de esta ecuación, le vamos a llamar la ecuación I, ya esta la vamos a llamar 2I, nosotros diríamos acá, punto y coma, DI, nosotros vemos que B1 es igual a N1 sobre N2 por B2, ¿verdad? Y de aquí se deduce que la razón A es igual a N1 sobre N2. No hay mucho que decir acá. La ecuación es así, y uno pregunta, ¿y el I2? El I2 no es variable que influya en la respuesta de este transformador cuando está analizándose la variable voltaje B1. ¿Ya? La otra alternativa es el C. ¿Qué pasa con C? C debería ser I1 partido por B2 cuando I2 es 0. ¿Ya? En este caso, I1 de la ecuación 2, de esta ecuación, nosotros nos damos cuenta que I1 depende de la corriente I2, pero no del voltaje.
Por lo tanto, no existe una relación entre el voltaje, entre la corriente I1 y el voltaje V2. Por lo tanto, nuestra conclusión es que el parámetro C tiene que ser 0. Después vemos la otra ecuación, que dice el parámetro A, B, el parámetro D. El D sería I1 partido por menos I2 cuando B2 es 0. Bueno, de 2i llegamos a la conclusión de que I2 sobre I1, perdón, I1 sobre I2 negativo es igual a N2 sobre N1 y esto sería igual a D. Y el parámetro B, ¿verdad? Que sería B1 sobre menos I2 cuando B2 es 0. Tenemos que calcular B1, ¿ya? Dividido por I2. Como B1 no se relaciona con I2, no aparece en la ecuación, entonces el parámetro B también tiene que ser 0. Bueno, esta cosa puede parecer así como media chanta, ¿verdad? Así como que está como, puta, profe, se cayó el profe del pedestal, ¿verdad? Salió con una cuestión rechanta hoy día, no caché, nadie entendió nada de lo que dijo el profe, parece que estaba cuchufliteando. Pero hay una forma de mirar el problema de otra perspectiva que es mucho más simple. Agarramos la ecuación I y decimos B1 es igual a N1 partido por N2 por B2 más 0 por menos I2. Y por el otro lado decimos I1 es igual a 0 por B2 más N2 sobre N1 por menos I2. Y listo. Y ahí nos damos cuenta, pues este es el A, este es el B, este es el C y este es el D. Y ahí no tengo que pensar de que el cortocircuito me salió así, pero por un tubo. En resumen, los parámetros ABC de un transformador serían B1 y 1 sería igual a N1 sobre N2, 0, 0, N2 sobre N1 multiplicado por I B2 menos I2. ¿Ya? Bien, como los parámetros de transmisión requieren un análisis un poquito más cuidadoso porque los vamos a usar muchas veces, entonces vamos a parar la clase acá, ya estamos en la hora y mañana retomamos para estrujarlo un poquito más, porque los vamos a usar en varias oportunidades. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ahí está el truco, viejo truco indio, y estamos listos. Mañana vamos a trabajar con ese. ¿Mm? Profe, Diga. ¿no tiene una prueba 2 después? ¿Ah? ¿No tiene un horario de atención para revisar la prueba después, la 2? Sí, sí.
¿Qué es lo que, pero yo les puse la pauta, pues. Les puse la pauta y su prueba. O sea, la pauta y la nota. Ustedes tienen su prueba también en registro y pueden comparar la pauta con lo que hicieron. Pero si tenéis dudas, me tenéis que avisar, sí, porque el tiempo para mí es lo más escaso que tengo. Entonces me tenéis que decir en qué radio la queréis ver y la conversamos. Ya, ¿Cuál es el profe. nombre tuyo? Gracias. ¿Cuál es el Fernando nombre Castro. tuyo? Castro, para revisar tu prueba y ver si hay algún detallito. ¿Mm? Ya. Profesor, Muchas gracias. Yo le aviso por internet entonces, profe. Sí, profesor, disculpe, yo también tengo una consulta con respecto a la prueba. ya. Es que en el donde están las notas me dice que tengo un 1 en teoría. Aguirre, el primero, de ¿Cuál es el hecho. nombre tuyo? Aguirre, el primero donde tiene el cursor del Ya, Excel. uno, ya. Eso Un significa que 1 en teoría. no tenemos tu prueba. ¿Cómo no tiene mi prueba? Tenemos tu prueba. Eso es así de simple. Entonces, por eso yo les dije, los que tienen alguna cosa, estos que marcamos en rosado, Ujú. no tenemos las pruebas. Entonces, tú tendrías que mandarme tu prueba ahora, pues mándamela al tiro. Porque tú la Eh, debes tener. Lo que pasa es que por alguna razón no está en mi correo. Se puede haber ya, perdido, se puede haber extraviado, pero mándamela ahora. Me la tienes que mandar ahora. No la puedes mandar después porque ya la prueba está corregida y pública. ¿Te das cuenta? ok, Entonces, profe. por eso, claro. Entonces, Ya, ¿Profe? la está el busco y se la correo envío y al tiro. y lo mismo le pasa al otro chico, pues el que está acá, que no mandó el Excel. Mandó la prueba teórica al Pablo Eduardo, pero no mandó el Excel. Y agarrar, lo hemos leído, llegó mal parido, entonces no lo podemos leer. Ok, Aquí hay otro caso, pues el otro niño también, el Torre, no, el Toledo. Toledo tampoco tenemos la prueba y tenemos el Excel, entonces es raro que uno tenga el Excel y no tenga la prueba. Entonces significa que algo pasó con la teoría, a no ser que efectivamente usted diga, no, profe, yo no mandé la teoría, entonces no hay nada que hacer. ¿Profe? ¿Mm? ¿Y qué lo que va a entrar para la cuarta prueba? La que van a hacer el martes, si no me equivoco. A ver, la prueba que nos queda es trifásico. No. Esa prueba es la más, quizás como la más importante, de que ojalá sea buena. Y después ya queda lo otro que hemos visto, que lo vamos a tener que seguir trabajando así en modo tarea, no sé, proyectos. Pero para ahora tienen que focalizar en repasar trifásico. Ok, profe. Ya, Hasta luego, gracias. ya. Entonces, Aguirre me va a mandar la prueba ahora, ¿verdad? Y Carrasco quería revisarla, ¿o no? Castro, ¿quién quería revisarla? Castro, profe. Quería revisar. Castro. ¿Gustó la nota, po? ¿Ah? Sí, profe. Cuatro. A lo mejor copiaste, ¿ah? Porque por ahí habían dos pruebas que eran idénticas a otras. Algo pasó. Ya, entonces, revisar. Y este me la va a enviar. Y Aguirre me la va a enviar. Profe, esos 0 y 1, ¿qué es lo que son? Son las preguntas. O sea, tú puedes saber cómo te fue en la parte. Estas son la parte numérica. Entonces, yo le hice las preguntas y aquí están los resultados. Por ejemplo, si está buena la matriz, si está buena el vector de corriente, si está la resistencia, la corriente, la potencia del elemento 1, etcétera. Toda esa cuestión. Ah, ya. Y en Gracias, profe. impedancia me caí acá, no sé. Usted tiene la planilla, entonces si tiene en orden correlativo. Los datos, desde el primer dato que ingresaste hasta el último dato, es un punto. Ver la planilla y saber al tiro si el dato lo ingresaste bien o mal. Ok, profe. Ya, entonces Entonces, espero los repechajes de los que me deben algo, si es que quieren que se los consideremos, si no ya quedan fuera. ya. Hasta luego, profe. Nos vemos mañana. Bien. Chau, profe. Chao, chao. Profesor, entonces, ¿a qué hora podríamos revisar la prueba? Eh, si queréis quedarte al tiro, porque yo ahora tengo que salir y ya no vuelvo hasta mañana. Ya, profe. No hay problema. Profesor, lo último para irme.
¿Mm? Entonces, para la prueba que tenemos en Marte sería trifásico balanceado y desbalanceado. Toda la Y materia trifásica completa. potencia trifásica también va dentro, ¿cierto? Todo Ya. trifásico. Ya, profe, gracias. Entonces, ya, entonces, ¿tú querías revisar la parte teórica? Sí, profe. Tengo que ver tu prueba entonces. Dame un segundito. Castro. ¿Cuánto? ¿Hay un Castro, no? Sí, hay un solo Castro. Diga, profe. Aquí estoy. Sí, estoy mirando la prueba. Si podríamos revisar el Excel. O la prueba entera. A ver, sí, partamos primero con la teoría porque tú estás reclamando por el 4, ¿no? Porque el Excel no tenemos mucho que hacer, excepto, tenía un 2,5 en el Excel. También, claro. No sé, me fue malito, es como para tener las dudas, para ver. En Excel tenéis buena los primeros 4 datos que significan la materia admitancia. Después tenéis malos los vectores de corriente y de voltaje. Tenéis todo malo allá. Tenéis unos 3 puntos por acá en 24, 25, 26. Claro, lo que pasa es que el cálculo lo revisa un computador, no lo revisamos nosotros. Y él Ya. es como todos los computadores, pues. El número coincide O y no como coincide. o no coincide, claro. Entonces, pero voy a buscar tu planilla porque a lo mejor podría tener errores de que metiste, pero no sé, porque es un tema para no cometer dos veces. No está la. ¿Dónde dejaste las otras pruebas que bajaste? ¿La teoría? Sí, las dos, la teoría y los cálculos. Profesor, Bueno. disculpe, soy Brian, el que tenía que enviarle la prueba. ¿Usted Ya. cree que yo le envié el archivo que usted que envió o la resolución del No, pues, ejercicio en el cuaderno? a ver, Ryan, ¿cuánto? Aguirre, el que tiene un 1 en teoría. Soy el primero que aparece en la lista. Tú no tengo la prueba tuya. Por alguna razón no tenemos tu prueba. Entonces tienes que mandarme la prueba que me mandaste en esa oportunidad. La prueba teórica, la componente teórica. Ya, los cálculos entonces y todo eso. Ok. Los cálculos los tenemos, pues te dio un 3,9. Sí. El Excel lo tengo, lo que no tengo es la prueba teórica. Entonces, si hiciste los cálculos porque hiciste la teoría, pero no la Sí. tenemos. Ah, ya. Creo. Ya ahí la voy a buscar, profe. Búscala al tiro y la Yo igual quería revisar mi prueba, Jorge Jara, porque en teoría tengo un 1 y ¿Cuál es? ¿Johan cuánto? Jara. Jara. Y yo tuve un problema.
que al momento de enviar la prueba, por una equivocación le había enviado la primera prueba, ¿Mm? porque la tenía en el escritorio, tenía las dos guardadas. Ya, Entonces, ¿la mandaste o no la mandaste? entonces después le había enviado a su correo la prueba, o sea, el Excel y la teoría. Sí. Ya, déjame bajar acá. Ya, ¿qué pasa con Castro? Castro se equivocó en Te- la ecuación de una malla. No consideró que ¿Tiene a mano tu prueba, Castro? Sí, profe, la estoy viendo en el teléfono, que se la mandé por correo. Entonces revisé el enviados y ya estoy viendo. Ya, entonces yo te voy a mostrar, no sé si no has visto todavía la revisión, Estoy viendo la pauta igual. Estoy viendo la pauta en el computador y la prueba en el teléfono. la pauta. Entonces, ¿por qué no me pones computadora ahí para poder entender qué estamos hablando? Entonces, tú tenías que primero, aquí yo te voy a compartir ahora la pantalla. ¿Ya? ¿Estáis viendo la pantalla? No, estoy viendo su cámara solamente, profe. Ahí sí. Entonces aquí estamos mirando, a ver, voy a tener también el Excel. Que se vea más grande. Ya, ahí está el problema. Primero fabricamos el grafo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está el ¿Sí? grafo? Ya. Después del grafo, hay que definir las corrientes de lazo, que son esas. Entonces, había que escoger, en este caso, como tenemos fuentes de corriente, había que escoger esta rama y esta como enlace para Claro, poder porque resolver no el podían problema. ser partes del árbol. Claro, entonces las I7 y la I6 tenían que quedar clavadas inicialmente como ramas de enlace. ¿Sí? Y el resto había que acomodarlo. ¿Ya? Entonces, cuando quedaron como ramas de enlace, quedaron igual que las que tenemos nosotros. ¿Ya? Y de ahí, bueno, la primera condición es que la corriente I sub C ya es conocida, va a ser la corriente de la fuente IG2 y la I ¿Sí? sub la IG1. Ajá. Y astutamente nosotros escogemos en la dirección del lazo, en la misma dirección que va la corriente, para no tener que multiplicar por -1. Una Y cosa yo no así hice eso. astuto. ¿Cachai? Pero Yo no aunque fui lo hubiera astuto en esa hecho al parte. revés, claro, eso podría pasarse si es que uno es capaz de llevarse el -1 siempre. De lo contrario, te queda que I sub C igual a IG2 y sub D igual a IG1. Ajá. Y ahí entramos entonces ya a plantear el resto de las ecuaciones, que va a ser el I sub A, I sub B, I sub B, que son dos nomás. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el error? la primera acá hay algo intermedio. La cuarta está buena, son la fuente. Acá en la matriz de diferencia el de G lo pone positivo. Y aquí pareciera que es negativo, pero la verdad es que no se nota mucho porque el signo menos de él es como un punto. Entonces hay veces que no se sabe si el punto o un menos. Pero acá, mira, aquí sí que no lo puso. Acá me puso el menos VG2, que debería ser menos VG2 más R4 por IG2 más R5 por IG1. Y acá hay como una manchita que podría ser un menos, pero abajo no lo puso. Entonces, a fin de cuentas, ya, mira, ¿dónde está el error? Este menos que está acá no aparece en tu ecuación, la tienes que estar mirando en este rato. La Sí. ecuación de abajo. R3, R4, R5 por I sub B, o por I sub 3 que pusiste tú, igual a menos VG2 más R4 y G2, ¿verdad? Más R5 por IG1. Sí, tengo lo mismo, profe. Después del Pero igual. Si usted ve que en el L sale LKV igual a BG2, después cuando lo paso abajo sale
R3 más R4 más R5 por I3 igual a menos VG2 más R4. Hago el cambio de signo ahí. Quizá, como dice ustedes, es un menos muy chico que parece punto. Pero es ilógico que yo he puesto un punto después de un La igual. ecuación matricial no está el menos. Ahí quedó más, no está. Claro, en la matriz me comí En el la menos. Sí, y eso lo más probable, a lo mejor te lo arrastraste para los Eso, cálculos también. y eso me jodió el cálculo, claro. Claro. Y eso sería lo único nuevo que tiene, ¿no? Sí, o sea, El igual planteamiento de la cuestión, porque claro, por ejemplo, usted tiene los LKV directamente con el signo cambiado, y yo lo hice con otro signo, pero si lo cambio en la fuente, lo cambio en la resistencia igual, lo cambio en toda la consideración del lazo. Claro. No fui astuto en esa parte, como usted dijo. no le podría poner Pero, buena esa, pero igual el 40% de la nota y los cálculos y Sí, no, pero por eso digo, pero es que acá en la teoría podías subirle porque en el fondo te equivocaste en cambiar, en poner el signo en la matriz. Porque sí, arriba lo tienes, ¿no? sí. Claro, asumiendo que es el menos, sí. claro, estaría bien. Y ahí podríamos subirle la nota de la teoría. Porque básicamente fue un error Un de... poco aunque sea, profe, para que me alcance para el examen. Porque claro, como me comí ese signo, al final eso me jodió toda la teoría porque yo me acuerdo que estuve peleando y peleando con el Excel porque no me daban los valores. Tenía todo el planteamiento de las ecuaciones bien y después cuando tenía la potencia total, que era el último apartado, no me daba lo mismo que lo que se producía con lo que se consumía y estuve ahí dándole y no Ya, partí por revisar la teoría. sí, Tuve que haber hecho eso. claro, te vamos a mejorar la nota de la... ¿Cuánto le corresponde si... Mira, hay un punto por cada cosa. Uno por el grafo, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora no sé si Ahí tendríamos que serían darle... 6, si es que lo volvés bueno serían 6, más punto base en serio, o si es que eso lo volvés malo, serían 6 más. Ya, no sé. A ver, y esa... ¿Por dónde está este? Es el cuarto, eso. El 4. O sea, este te lo puedo colocar como un 6. Y por lo menos ya te sube 3,9. Ya. Oh, y la teoría, el Excel está totalmente con el 2.5 así, o hay algo que podemos revisar igual, profe. El computador, eso ya no hay nada que hacer porque en el fondo el computador recibe datos y lo que podríamos revisar es tu planilla si es que metiste bien los datos, no, pero Claro. claro, porque en el fondo, a ver, te voy a poner un 6,5 para que te dé el 4 a lo menos, ahí, para que no te Muchas quede gracias, tan profe. complicado, porque en realidad que tenéis casi todo bueno, excepto por un error. Los puntos cobrados, corregidos sobre el reformado. Que quiero decir que acá la fuente. Claro, la verdad es que, claro, los cálculos increíbles, a un pequeño detalle de eso te mata casi todo el problema. Sí, profe. Para Y de nuevo, muchas gracias por darse el tiempo de revisarlo y la consideración. no, está bien, sí, sí, creo que usted tiene el derecho también a defender su interés, así que no hay problema. Por lo menos hay que ir con un 4 y tanto, 4,1. Ujú. Eso ya te mejora para... Ya, ¿quién más estaba? Johan. Muchas gracias, profe. Ya, que te ven. Ya. Ya. Jara, Sí. ¿qué pasa contigo, Jara? Tenía un 1 en el teórico Sí, y un y 4,9 y el 1. Claro, fue que lo hizo por no. Ah, hiciste la prueba por nudo, po. ¿Por qué no? Si te estamos pidiendo es lazo, que ¿cómo te lo devuelvo nudo? es que por eso le digo, me equivoqué al enviar la prueba, envié la ¿Tení la 1. prueba? ¿Y la tení? Sí, tiene en su correo, la envié el día después que me había dado cuenta y entonces está en su correo. Debería estar. ¿Cuál es el nombre tuyo? Johan Jara. Jara. Eso. Este. Esta es la segunda del envío. Antes lo del día siguiente. O sea, ahí puede incluso verificar con los archivos que no está modificado, porque le envié
No, cuando si fue no, creado. no estamos viendo esto, sí. Nos interesa simplemente que las cosas se hagan bien nomás y ya. No te voy a poner en cuestionamiento eso. Si me interesa si sabía o no sabía, no. Ah, sí, yo estoy claro que está todo bueno, o sea. A ver, entonces, planteaste las mallas. Vamos al tiro, al resultado del tiro. Eje 1, R2, eje 2. Ahí planteé la cosa. Ahí está. Mira, pone Windows flecha derecha. Profesor, disculpe, le mando la prueba a su correo, la parte teórica. ¿Ah? La parte teórica se la tengo que mandar a su correo, al institucional o a cuál otro. Hay uno que llama Mac O06, algo así, Mac 06. Vale. Mándalo a los dos mejor para estar seguro, porque a mí me gusta que me la manden al Mac porque ahí no se juntan con todo lo otro. Tienes que separarlo, ponerlo en paralelo. ¿Cómo separarlo? Ahí, arrastra ese. Ese para afuera, el tomo no lo hace porque están unidos en el mismo PDF. Ese tíralo para afuera. Ahí lo puedes separar. Ahí. Ya, entonces, sería R1, R2, BG1, R2, G2, y después R3, 4, 5, menos BG2. El definitivo estaría bueno, sería un 7. ¿Sí? El planteamiento de la base en realidad. Ah, para Precisamente los contagios. Ah, ya, Tenéis. está perfecto. Ya está bien. M1, G2, M4, G4, R3, Y elige 4, ¿dónde está? este es la Ah, ya. Entonces, M4, G4. estaría aquí. Entonces, Jara, te salvaste porque ando buen genio nomás. Muchas gracias, profe. Ya, de un 7 a un 4, 5, 7. Buena nota. No sé por qué te digo, no sé qué pasó Sí. con el. Podría haber sido ¿Y un 7. el Excel igual estaba erróneo? Pero sí, pues hay una falla acá, hay 2 puntos menos. Y la última parte de las potencias. Porque las potencias y el Excel me salieron iguales. O sea, Eso está mal. ¿Cómo? No sale igual. No salen igual en el cálculo. no, es que el Excel que mandé, el primero es de la primera prueba. Ah, ¿Cómo le dicen también? hay un segundo Excel. Habría que revisar el segundo Excel. Ese es el Excel que Este de acá. hice durante la prueba. Ah, Y este te da 23, 23. no sé si te lo voy a repetir. No lo confundí. Te voy a reenviar la prueba. Para
Está malo el ZL, ¿ah? Porque el ZL debe ser 4 y 6, porque la suma de R1 más R2 tiene que ser... pero se va a depender. No. Depende de los datos que le haya tocado. Entonces... R1, 11, claro, 3, 8, 11. Y después el otro son 3, 4, 5. 3, 4, 5 son 18, 24. Estaría bien. 19, la fuente de voltaje. Pero lo que puedo hacer acá es cambiar los valores. A ver, datos. Resistencia 1 sería 3. R2, 8. ¿Cómo? Por eso es que al principio tiene todo bueno, es que, pero se empieza, al final hay cálculos que están malos entonces, ¿no? El cálculo podría estar malo, por eso es lo que está malo. Tres, 8, 6, 4, 8, 5, 10. Y después voltaje 11. Voltaje 11 y 12. 20. R4, R5. De la fuente. De la resistencia. Voltaje. Entonces va a estar malo, porque se quedó en algo serio de aquí. A ver, entonces vamos a 24. Y si me hizo ahí, 0.25. Sí. Hay un error de signo. Menos 0.75. Acá. Sí, aquí el 0.25 está cambiado de signo. 1.72, 0.72, 0.25. 0.75 tiene un problema de signo. Ese 0.75 estaría malo. Y 0.75, aquí están cambiados los signos. Están cambiados. Quizás viene del cambio del signo de la parte del voltaje en R4, la parte de arriba de eso. Es negativo igual. Quizás influye en eso. Sí.
porque el BR, después viene BR1, 518, 581, 1,5, menos 6. Los cálculos están hechos con el mismo Excel. O sea, Menos 6 y 7,5. O sea, justo aquí tenéis cambios de signo. 7,5. Y después las potencias deberían estar buenas. Porque las potencias 0,895, 4,23, 0,375, 4,5 y 5,65. Porque esas se compensan los signos. Después IGB1, 1,72, ahí también está cambiado el signo, 1,7203. Y después 0,75, también está cambiado el signo. PG potencia, PG menos 19, aquí están cambiados. Y aquí 9, 19 y 9. Ya no 9. Después 4,5, también 4,5 y 0,18. 4,5 está al revés. 0,18 menos 23. Eje 2, 0,18. También está cambiado signo. 4,5, eje 1, este 4,5. Salieron todos los signos cambiados de la. Partido con R4 y R5 se generó el lío. Se cambiaron todos los signos de voltaje y corriente y te cambiaron también la fuente de corriente. Y la potencia también te quedó con signo cambiado. Claro, ahí hubo un problema de signo. ¿Eh? Sí, las potencias generadas te quedó signo positivo. Tenía que quedarte signo negativo y las potencias te quedaron todas cambiadas de signo. ¿Y por qué se generó ese cambio de signo? profe, los signos creo que se me cambiaron por los cálculos como lo hice en el Excel. Mm. Mismo Excel.
Sí, en realidad, sí, ahí te equivocaste en el Excel, en cambiaste, porque no tenías por qué haber cambiado los signos si estaban buenas las corrientes. Sí, es que yo no puse los datos. Estuve en el mismo Excel calculando. Sí, sí, ahí te quedó. Bueno, desgraciadamente no podemos cambiar el criterio porque si no tendríamos que cambiarlo para todos los estudiantes. Así como a ti No, te afecta igual, esto, al muchas resto gracias del por mundo, a lo menos considerar. por lo menos mejoraste tu nota, claro, porque nosotros estamos preocupados aquí. Entonces tú eres, Jara. claro, aquí, te se cambió. Y ahí, quedaste con un 5-7. Bueno, nosotros en el fondo, al hacer esto, también estamos conscientes de que las exigencias son mucho mayores. Y por eso que es parte del proceso reconocer eso, que si uno se equivoca en los números, mañana también podría ser más desastroso que equivocarse aquí. Felizmente tenía bueno tu parte teórica que te defiende, pero el resto, todo el mundo está sufriendo las mismas condiciones de exigencia, así que esa parte hay que mantenerla, no, pues no la podemos cambiar. Okay. Ya, por lo menos tenéis tenido una mucho mejor nota. Muchas gracias, profe. Ya, que esté bien. Ya, mira. Profe, entonces, ¿no podemos revisar un poquito el Excel que yo tenía igual, Fernando Castro, o lo dejamos así nomás? ¿Cuál es el tuyo? El que está destacado es 6.5. A ver, revisemos el Castro. Tiene casi todo mal el Castro. Claro, es que yo creo que con ese cambio de signo me cambió todo y yo estuve peleando con el Excel porque no me daban los mismos datos que tenían que darme. Claro. Entonces, yo me acuerdo que se le envié a la última porque estuve peleando todo el rato ahí viendo por qué no me daban las potencias. Y claro, el error venía desde la teoría. No, pero ahí, o sea, en el fondo, si todos los números están malos, no hay mucho que hacer ahí, pues. Fernando Castro. Está ahí abajo. No, se me dio un valor tremendo, ¿no? No, 243, o sea, de partida son distintos, y eso ya es un Sí, error pues más, eso era lo que más me chocaba. que no te pudieran dar los mismos. $17, 21, hasta ahí bien. La solución del sistema de ecuación también quedó bien. Pero cuando ya empezamos por los cálculos de la resistencia, Claro. empezó a quedar el desastre. ¿Viste? Dice nota al tiro. La primera parte está buena, materia admitancia, corriente, y ya aquí empezaron los. Ahí Pero fíjate. empecé a tener una consideración en la forma de calcular No, es bueno, que aquí esta cuestión no puedo cambiar el criterio, o sea, el computador es el que resuelve acá, no nosotros. Y si claro. él definió que iba a estar malo porque el dato está malo, no. La única la cosa a defender es un poco el tema de, ya te voy a poner un 7 acá para que no, para compensarte un poco, pero como te digo, en la parte numérica no podríamos, porque si no tendríamos que hacer para cada caso un análisis distinto y no era esa la intención. Claro. Era simplemente que los números hablaran solos y para evitar sesgo, que el computador lo hiciera, entonces ya uno no mete sus manos, simplemente sabe que la cosa no se equivocó uno en algo, en un número, mañana en una pega se equivoca en un número, una vez se le cuesta plata o pega, Claro, la o vida de alguien. no tanto la vida, pero o te echan, o te cuesta plata, o te hay preso. Si Sí, mandaste pero un cálculo bueno y se te cayó el edificio porque te hiciste mal un cálculo, ahí anda a ver los viejos que se murieron, sonaste no, ¿cachai? Entonces esa parte era un poco para transmitirle un poco esa idea de que los números también es importante cuidar pero por lo menos subiste un buen acto en la nota, sí, profe. Muchas gracias. en la nota, y eso ya es bueno. Ya, estamos ok entonces. Cuídese, profe. Que le vaya muy Ya, bien. chao. Chao, chao.
Ya, estamos listos entonces. ¿No Ok. hay nadie? ¿No queda nadie más? No, están todos. Ay, no olvidé de sacar la... Ah, no, pero se supone que queda la lista histórica.